En la vida personal y en la vida colectiva, cuántas esperanzas fallidas, cuántos anhelos fracasados, cuántos sueños frustrados, cuántas promesas incumplidas. La palabra de Dios de este domingo habla de un tiempo de cumplimiento y hay un futuro verdaderamente bello que adviene efectivamente en la historia humana. El profeta habla de ese tiempo que está llegando en términos de la alianza nueva que finalmente se instaura, un vínculo de amor entre el Señor y su pueblo, un vínculo que es vivido desde el corazón y desde la profundidad de la conciencia, no desde la exterioridad a veces amenazante y prohibitiva de leyes que existen que fácilmente se incumplen, sino desde la interioridad, desde la libertad personal que es conquistada por la interiorización de la palabra de Dios, desde la libertad personal de seres que son capaces de asumir autónomamente su vida desde lo que profundamente tienen en su corazón y en su conciencia. Palabra de Dios que se interioriza, conocimiento profundo del Señor, que definitivamente hace que uno maneje su vida de otra forma y que uno se sitúe frente a la vida en sociedad de otra forma. Y todos me conocerán, dice el Señor. Alianza nueva con ley, no en tablas como en la alianza con Moisés, no en códigos escritos exteriormente, sino en el corazón. Personas capaces de decisiones internas, de personas libres, movidas también por la fuerza siempre liberadora del Espíritu de Dios, en otra forma de espíritus que a veces son destructores. Conocimiento profundo del Señor. Pareciera que a esto del profeta Isaías le hiciera un eco precioso en la escena del Evangelio de hoy. Unos extranjeros que van a Jerusalén para participar de la fiesta y que expresan claramente a los discípulos de Jesús: queremos ver a Jesús. No se trata acá de una simple mirada curiosa. Miremos a ver qué está pasando. Hay alguien que hace ruido, vayamos entonces a ver de qué se trata. Seguramente la fama de Jesús se extendía, nadie hablaba como él, y él mismo ponía presente en este mundo de dolores los signos del amor del Señor capaces de cambiar vidas humanas. Queremos ver a Jesús, conocerlo profundamente como Él es. La fe cristiana no es una cuestión de curiosidades. La fe cristiana no es una cuestión de vagas ideas religiosas, vagas ideas sobre Dios. La fe cristiana es una experiencia de profundo conocimiento del Señor Jesús. Y poder decir todos, queremos verlo a Él, porque es que desde el encuentro con Él la vida se mira de otra forma. Y la vida se construye de otra forma. No lo imaginemos, no lo inventemos, no encasillemos la figura de Jesús dentro de unos esquemas que todos tenemos, que incluso a veces pueden pasarse como esquemas religiosos, pero que realmente no corresponden a esta riqueza maravillosa que ofrece siempre la palabra de Dios y el Evangelio. No lo busquemos solamente a partir de los intereses personales, a ver si buenamente encuentran respuesta en Él. Para conocerlo, permitamos que Él se manifieste. Eso hará posible también el cumplimiento de esa anhelada promesa que desde Isaías se había dicho. Y tendremos libertad de personas, hombres y mujeres libres, no por la ley amenazante que nos está fiscalizando, sino porque tenemos la ley del Señor en el corazón y porque lo conocemos.
y desde la conciencia interior obramos como seres autónomos, como seres libres. Ante esa petición, aquí hay alguien, unos extranjeros que te quieren ver, Señor. Jesús responde y Él utiliza una bellísima imagen, la imagen del grano de trigo. Él presenta su vida a partir de una imagen sencilla, agrícola, el grano de trigo sembrado en la tierra. Grano de trigo que si al caer en la tierra no muere, queda solo como un grano, solitario, sin desplegar todo su potencial de vida, por eso queda infecundo. Grano de tierra que al caer en la tierra se deshace a sí mismo, confundiéndose con la misma tierra. Es la única posibilidad como puede desplegar su potencial vital. Es la única posibilidad de multiplicar su propia vida. Es la única posibilidad de expandir la vida sin quedarse en un beneficio individual. Es la única posibilidad como el grano de trigo se convierte en don para otros, por lo tanto se hace fecundo. Una pregunta que surgiría espontáneamente: a este Jesús que se presenta así, bajo la figura del grano de trigo, que tiene que morir y deshacerse a sí mismo para que la vida se expanda de una manera potente, ¿a este Jesús lo queremos ver o nos interesa otro tipo de Jesús? La palabra de Dios en su conjunto, el Evangelio y especialmente la segunda lectura, nos siguen presentando quién es este Jesús, que Él mismo se automanifiesta como grano de trigo. Es aquel que vive la hora definitiva de su vida. Llega el momento decisivo. Toda su vida está llegando al punto de máxima realización. Es la hora de la total manifestación de quién es Él. Ya se manifiesta como el grano de trigo con la ley de la vida. Hay que perder la vida para ganarla, de lo contrario es imposible ser fecundos en esta vida. Se manifiesta así, pero también se manifiesta como el hombre que, al ser presentado en los textos y particularmente con la figura que utiliza, finalmente revela qué es Él. No es otra cosa sino amor. Es la hora de la plena manifestación también de lo que el amor auténtico es. Tiene que ir hasta el extremo. Jesús es presentado en momentos difíciles de agitación. Mejor ser liberado de ese momento. Por favor, detengámonos un instante. Todos nosotros, en los distintos proyectos de vida en los cuales estamos, posiblemente no sobra la oportunidad en que cualquiera de nosotros podría plantearse: ¿no será mejor ser librado de ese momento de don y entrega de la vida? ¿No será preferible vivir el amor con ciertas condiciones, y ciertas condiciones que siempre serán ventajosas para uno mismo? ¿No será mejor vivir la fidelidad con ciertas excepciones, fieles en ciertos momentos pero en otros no? ¿No será preferible y no será mejor vivir los compromisos de la vida con cierta flexibilidad? ¿No será posible y no será más cómodo? Quizá puede ser mucho más cómodo, sin embargo es contradictorio. Y Jesús dirá claramente: este hombre, grano de trigo, este hombre que vive también la propia decisión que debe tomar, con claridad meridiana será capaz de decir: para eso vine. Es decir, para ser fiel a su misión y a su vocación hasta el final. Es decir, para mostrar que el amor verdadero no puede sino ser amor fiel. Es la única manera como el amor se vuelve auténtico, en la fidelidad permanente, sin condiciones, sin acomodaciones y hasta el final. Pregunta que aparece de nuevo: ¿nos interesa conocer a este Jesús o a otro Jesús es el que nos interesa? Este Jesús grano de trigo que se deshace para dar vida, este Jesús que se debate entre la fidelidad y la infidelidad,
¿Nos interesa este Jesús y construir la vida desde Él? Este Jesús que es presentado en la palabra como un hombre que ora con dolor y con lágrimas. Es el hombre sufriente que ora y que suplica. El texto es conmovedor, con gritos y con lágrimas. ¿Cuántas veces nuestra oración y cuántas veces nuestra vida puede acontecer de esa manera? Hay personas para las cuales las lágrimas son su pan de cada día. Los gritos de dolor y de angustia son su día a día. Y eso es la vida de muchas personas, desafortunadamente heridas de múltiples formas, desafortunadamente marginadas de múltiples formas, lastimadas de múltiples formas. Jesús es alguien que ora con gritos y con lágrimas, pero ora ante aquel que es capaz de salvarlo. Es la angustia de escapar de esa hora. ¿Quién no quiere evitar el sufrimiento? ¿Quién no quiere evitar el dolor? ¿Quién no quiere evitar horas de angustias? Y sin embargo forman parte, a veces de manera misteriosa, de la propia vida, a veces de manera escandalosa, porque somos los mismos seres humanos los que somos capaces de hacer sufrir a otros y de hacer llorar a otras personas. Él, el que es el hombre sufriente, es simultáneamente el hombre lleno de confianza, totalmente abandonado en una voluntad en la cual él confía plenamente en la voluntad de su Padre. Que se cumpla tu voluntad y no la mía. Alguien que es capaz de confiar su angustia y su dolor, su vida y su muerte. Aquel que es capaz también entonces de hacer que la vida siempre triunfe. Es un hijo sufriente. El texto es asombroso, porque el texto dice: y oró con gritos y lágrimas aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado. Gran pregunta que surge: pero si murió, entonces ¿cómo puede afirmar el autor bíblico que fue escuchado? Pues fue escuchado precisamente porque esa experiencia angustiosa de muerte fue transformada en vida nueva de resurrección. Siempre el amor fiel del Señor es capaz de transformar las horas de angustia de cualquier ser humano y de cualquier comunidad en horas de vida nueva y en horas pascuales. Siempre. La condición que hay ahí es la absoluta confianza en su querer y en su voluntad. Mi querida comunidad, vuelve para mí la pregunta: ¿nos interesa este Jesús? ¿Un Jesús que ora con gritos y lágrimas? Y un Jesús que sin embargo es capaz de decir: este misterio del dolor que yo no alcanzo a entender, lo confío en tus manos misericordiosas. Este misterio de injusticia que yo no alcanzo a asimilar, sin embargo lo confío totalmente en tus manos, Señor. Y este hijo, grano de trigo, este Jesús sufriente y que ora con dolor y con gritos, este Señor es simultáneamente el Cristo que al ser elevado en la cruz será salvador de la humanidad. El texto bíblico habla en repetidas ocasiones de la gloria de Dios. Miren, mi querida comunidad, aquí no estamos hablando de esa gloria a la cual los seres humanos nos acostumbramos y que nos fascina. Es la gloria de tener ciertas posiciones de prestigio. La gloria de ser personas célebres, ser personas reconocidas y ser personas incluso aplaudidas. La gloria de las personas que anhelan subirse en podios de triunfo, en podios de superioridad frente a otros. La gloria mundana de una cantidad de adulaciones que mutuamente hacemos. La gloria del Señor es simplemente la manifestación de su presencia. Y la presencia del Señor no es otra cosa sino presencia que renueva, presencia que transforma, presencia que salva. El Cristo, este grano de trigo, hombre sufriente, con gritos y con lágrimas, fiel a su vocación hasta el último momento, amando sin condiciones, él simultáneamente es aquel que elevado en la cruz pronuncia el juicio sobre este mundo, el príncipe de este mundo, que es todo lo que significa mentira, injusticia, odio, violencia entre los seres humanos. Todo ello es suprimido por alguien que lleva el amor hasta lo extremo.
y hace que sea visible. Eso es lo que nosotros siempre contemplamos en la cruz de Cristo. Elevado sobre la tierra, dice nuestro texto, atraerá a todos hacia sí. Querida comunidad, ¿cuántos esfuerzos fallidos por ser una comunidad unida, por ser una humanidad fraterna? ¿Cuántos esfuerzos por ser un país en unidad, por ser un país donde nos tratemos y nos reconozcamos como hermanos, no como enemigos y rivales? Se necesita un punto de referencia superior que sea capaz de atraernos a todos. Es este Cristo que, elevado en la cruz, atrae a todos hacia Él. Finalmente, esa ruta de una fraternidad efectivamente descubierta, esa ruta, en las palabras bellas del Papa Francisco, donde se construye amistad social, no simple amistad interpersonal, que es bellísima, sino amistad social de comunidades enteras que sean capaces de vivir en armonía. Pero se necesita un punto de mira superior. De lo contrario, estaremos simplemente todos completamente aprisionados de nuestros propios intereses personales y particulares. Y ese punto superior es un hombre elevado en una cruz. Nos interesa verlo, nos interesa mirarlo, querer ver a este Jesús que es ser grano de trigo, querer ver a este Jesús que es el que lleva el amor hasta el final, que es coherente con su propia conciencia y no traiciona su conciencia. Este Jesús que de esa manera es capaz de sembrar en la vida humana y en la historia humana un dinamismo de concordia y un dinamismo de reconciliación que por otra ruta no se logra conseguir. Querer ver a Jesús es también ser como Jesús. Surge la pregunta, no solamente nos interesa ese Jesús, sino en segundo lugar, nos interesa a nosotros ser como Él. Jesús aparece hoy para ustedes que están acá, para todos nosotros que estamos en la Eucaristía aquí en la catedral, para los que siguen la Eucaristía por los medios. Estamos ante una figura simplemente pintoresca, Jesús el Señor, y yo desde lejos con mi mundo de ideas, con mis opciones de vida totalmente paralelas a las suyas. Ver a Jesús significa ser como Jesús. Y en ese orden de ideas, nosotros mismos convertirnos en grano de trigo, convenciéndonos de que la vida solamente cuando se pierde se gana. La vida solamente madura ofreciéndola. La verdadera vida siempre es ofrenda, siempre es entrega. La vida se pierde cuando se reconcentra egoístamente en sí misma, cuando sencillamente los intereses particulares nos reconcentran y nos cierran. Ahí la vida se pierde. Eso es una verdadera situación de muerte. Toda actitud de egoísmo es muerte. No estamos hablando simplemente de la muerte física, que es inevitable. Hacia allá caminamos todos. Estamos hablando de la muerte de la persona, de la muerte del corazón, de la muerte del amor, cuando efectivamente la vida se reconcentra conservándose a sí misma en sus propios intereses. Negarse a entregarse por otros sencillamente es morir. Poder gastarse por otros, superando un egoísmo que siempre será estéril. El egoísmo siempre será infecundo, siempre. Será quizá provechoso para el egoísta, quien tarde que temprano descubrirá su propia soledad y su propia esterilidad de vida. ¿Queremos ser como este Jesús? ¿Qué significa asumir entonces esa ley de vida? ¿Queremos ser como este Jesús que llama a sus discípulos y por lo tanto a nosotros servidores, para decir que la ley fundamental de la vida es esa? Pensar simplemente en el beneficio propio y personal, pensar simplemente en los réditos que uno puede obtener en beneficio personal, es cerrarle la posibilidad de que la vida se expanda y crezca. Bellísimo título de gloria que da la palabra de Dios a los discípulos y discípulas de Jesús. Servidores, actitud fundamental, siguiéndolo a Él es precisamente ser como Él. Estar donde Él está, y la manera como está Jesús presente es esa.
personas que escuchamos obedientemente la palabra del Señor y que somos capaces de decir, incluso en las horas de angustia, la misma expresión de Jesús: que se cumpla tu voluntad, Señor, y no la mía, porque siempre tu voluntad es una voluntad de vida, por unos caminos que a veces quizá no alcanzamos a entender, particularmente cuando tenemos que orar entre gritos y lágrimas, como Jesús mismo lo hizo. Esta palabra de Dios de este quinto domingo de Cuaresma, miren, mi comunidad querida, vamos muy avanzados. Dentro de 8 días estamos celebrando ya Domingo de Ramos y vamos a llegar a ese punto culminante de todo este tiempo de Cuaresma, una ejercitación en la oración, en la misericordia multiplicada sin límites, en el ayuno como capacidad de tener hambre del verdadero alimento que es el Señor, la justicia de su reino y la vida nueva que Él nos trae. Y hoy, en este quinto domingo de la Cuaresma, la comunidad de San Gil se reúne en oración para celebrar sus 335 años. Yo dije ayer una pequeña palabra allí en la plaza, en el parque, en la gentil invitación del señor alcalde. Y sencillamente me refiero a uno de los símbolos que ayer yo mencioné, que está en el nombre de nuestro municipio, esta Villa de la Santa Cruz de San Gil de la Nueva Baeza. Pero resulta que nuestra catedral es la Catedral de la Santa Cruz. Resulta que encontramos a nuestra catedral y encontramos la imagen del crucificado, aquel elevado que es capaz de atraernos a todos si lo miramos para construir una vida personal y social desde él. El Cerro de la Cruz, que no puede ser solamente un sitio pintoresco de turismo, tiene algo, nos está diciendo algo. Desde aquí la catedral, desde el otro lado el Cerro de la Cruz nos está diciendo que hay una cruz de Cristo ahí plantada que nos invita a vivir de otra manera, para poder construir ciudadanía. Una celebración que hoy hacemos de acción de gracias por la gente de este municipio de San Gil, por la belleza que tiene toda la comunidad que aquí vive y que vive procurando siempre vivir de manera digna, haciendo que la vida aquí entre nosotros sea una vida grata, reconociendo todos en este día de celebración cuál es la ley superior de la vida. A todos nos corresponde, en las competencias y responsabilidades que cada uno tiene, desarrollar los programas propios que la misión que cada persona tiene. Pero esos programas propios y distintos en las distintas organizaciones e instituciones a las cuales pertenecemos, en la ciudadanía misma, atravesados por una ley suprema, el reconocimiento sencillo, vivido desde Jesús, que la vida solamente se gana si se pierde en el servicio. Una comunidad donde todos seamos mucho más cuidadores unos de otros, mucho más servidores, y que nadie esté pensando simplemente en los réditos personales que puede obtener o en los dividendos de beneficios personales de los cuales puede acreditarse. Por supuesto, en esta oración que hacemos hoy en la Iglesia Catedral, unidos a Cristo, presentamos también las necesidades, a veces con gritos y a veces con lágrimas, de tantas personas que viven aquí en nuestro municipio, sabiendo siempre que esos gritos y lágrimas están esperando dos cosas. Están esperando el acto de confianza total para entregarse en las manos del Señor, quien siempre hace brotar vida nueva del sufrimiento y del dolor, pero que están esperando también nuestra mano hermana, la mano de personas que máxime si nos reconocemos creyentes, tenemos que ser servidores del Señor. Celebramos 335 años, una historia que se ha venido construyendo, una historia que está por construir. Desafíos todos los que queramos, problemas muchos, potencialidades para aprovechar muchísimas. Nuestra propia comunidad, mirando hacia el que está elevado en la cruz, que nos enseña un estilo de vida distinto, nuevo, que hace posible una convivencia ciudadana también distinta, asumiendo juntos todos la actitud básica de Jesús el Señor, el que nunca traicionó su conciencia, que fue coherente absolutamente con los valores de su conciencia,
y que por lo tanto nunca traicionemos lo que la voz del Señor nos dice en nuestra propia conciencia. Y este Jesús que no hizo otra cosa sino servicio total, donación total de su vida. Tienen que ser las actitudes fundamentales que dinamicen todos los distintos proyectos que a partir de las distintas instituciones que se dan cita y convergen aquí en esta gran ciudad de San Gil, y a partir también de la construcción propia que cada quien puede hacer desde su casa, su lugar de trabajo. Actitudes fundamentales que atravesarán todos estos proyectos que están en nuestras manos para celebrar con gratitud, pero también con esperanza, estos 335 años de fundado nuestro municipio. Siempre les invito para que antes de pasar a la liturgia de la Eucaristía, tomemos un momento en silencio para orar, cada quien personalmente en el sitio donde está. La oración sencillamente como la apertura del corazón para que esta palabra de Dios tan rica que nos propone la liturgia hoy haga eco en el corazón. Una luz para todos nosotros, una actitud fundamental quizá por tomar, una actitud equivocada por replantear, vaya uno a saber, pero la luz del Señor y de su palabra es siempre fecunda. Oremos un instante todos en silencio.